Vimos los ejemplos de cómo el perfume que Dios le había pedido a Moisés que se hiciera y que fuese presentado en el tabernáculo estaba en Éxodo 30, 34 al 38, y que Dios le había dicho a Moisés: este perfume que va a ser en forma de incienso será único, nadie lo puede usar para olerlo para sí mismo, sino que será para mí, dijo el Señor. Entonces, la adoración es un acto único, exclusivo, en el cual le damos. Pero también vimos en el Nuevo Testamento cómo María, la hermana de Marta y Lázaro, tomó un alabastro que era del peso de 1 libra de nardo puro, rompe el alabastro, lo pone en los pies de Jesús, limpia los pies de Jesús y lo limpia con su cabello, lo seca con su cabello como un acto de adoración, y Jesús lo aceptó como un acto de adoración. El olor, la fragancia de ese perfume llenó todo el lugar donde estaban cenando y donde Jesús estaba ahí, y él aceptó esta adoración. Juan 12, 1 al 3. En ese mismo sentido también vimos cómo la Biblia nos narra que los 3 reyes o los magos que habían venido, no sabemos cuántos eran, pero la tradición dice que eran 3, ¿no? Vinieron del oriente a adorar al rey que había nacido. Y la Biblia específicamente dice: y lo adoraron, y postrándose le entregaron oro, incienso y mirra. Entonces en todos estos casos fuimos viendo que la adoración era darle al Señor algo. Entonces hoy estudiaremos la importancia de la adoración. El primer elemento o la primer gran razón que nos da sobre por qué es importante adorar es porque la Biblia le da prioridad a esta enseñanza. La primera razón de por qué la adoración es importante es porque la Biblia le da mucha prioridad. La adoración es importante en toda la Escritura. Cientos y cientos y cientos de pasajes y versículos de la Biblia nos hablan de la adoración. Yo he escogido algunos muy selectos, aunque hay cientos, yo no podría terminar en un mensaje. Pero escuche estos pasajes del Antiguo Testamento. Número 1, énfasis sobre la adoración. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, el primer mandamiento que Dios estableció en toda la Biblia era que había que adorarlo exclusivamente a Él, que Él era celoso sobre este hecho. Él no quería que ni siquiera se hiciesen imágenes, porque no hay nada que pueda contener la gloria de Dios. Nosotros mismos cuando oramos, yo les explicaba que muchas veces nosotros cuando estamos orando queremos hacernos una imagen de Jesús, sea en la cruz o sea orando, sea haciendo, pero Dios no quiere que hagamos eso. ¿Por qué, pastor? Porque es símbolo de idolatría, hermanos. La grandeza de Dios no puede ser contenida en una imagen. Por eso no le permitió a Moisés que lo viera. Moisés lo único que vio fue el resplandor cuando él se retiraba. Dios no quiere ni que usted ni yo nos hagamos ningún tipo de imagen. Y Dios es celoso
El primer mandamiento de Dios es adorarlo sobre todas las cosas. Toda la escritura de la Biblia fue hecha con el propósito de que nosotros vivamos para alabanza y gloria de su nombre. La segunda lectura que tengo es el establecimiento del tabernáculo. Póngame atención, por favor. Póngame atención porque Dios nos va a mostrar en Éxodo capítulo 25, cuando Dios llama al pueblo y lo saca de Egipto y lo va a llevar por el desierto y van a estar por 40 años en el desierto. Dios le pidió a Moisés que construyeran el tabernáculo. Escúcheme, este tabernáculo era el lugar de encuentro, de adoración del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el sentido de esto? Y escuche, para darle una idea de la importancia que Dios le dio en la Biblia, en la adoración, Dios le dedicó a la construcción del tabernáculo, a la directriz del tabernáculo, todos los muebles, los detalles, todo lo que iba a tener el tabernáculo, 243 versículos. Para Dios era tan importante la adoración que dedicó 243 versículos dando detalles de cómo quería el tabernáculo. ¿Y sabe cuántos versículos dedicó a la creación? 31 versículos. O sea, hay una diferencia abismal. Todo mundo quiere saber cómo fue la creación. ¿Sabe qué Dios quiere que sepan? Cómo lo van a adorar a Él. A Dios le importa más que tú estés compenetrado en tu corazón en adorarle. En sobre todas las cosas, que tu corazón esté inclinado a Él, confiado en Él, perseverando en Él. Había un detalle de cada cosa. ¿Dónde iba a estar el lugar santo, el lugar santísimo? ¿Dónde iba a estar el arca del pacto? ¿Qué simbolismo tenía cada cosa? ¿Cómo nosotros como pueblo íbamos a estar adorando a Dios? El símbolo de cuando rociaban la sangre, ¿por qué la ponían en un lugar específico? Ahí estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Esta arca era, en términos sencillos, hermanos, para que lo entendamos, era como un baúl, era como un elemento cuadrado, pero adentro de él estaba la vara de Aarón, que simbolizaba la autoridad que Dios, escúcheme, la vara de Aarón que Dios le había dado a dos personas específicas, Moisés y Aarón. Y siempre, escúcheme, siempre en el pueblo va a haber gente que no le parece a la persona que Dios ha puesto y lo quieren quitar. Y entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado de rebelión. Dios sabe a quién tiene y por qué lo tiene ahí. Y entonces el pueblo se había rebelado y Dios puso la vara de Aarón ahí adentro del arca del pacto. La segunda cosa que hizo fue el maná. ¿Por qué había una palanganita, un recipiente con maná? Porque Dios les había dado de comer por 40 años y ellos de todas maneras estaban inconformes. ¿Cómo se llama eso? Pecado de ingratitud. Es cuando usted y yo dice, ay, otra vez frijol voy a comer. Y cuando no lo tenemos, hermanos. Ay, mi mamá solo pollo en crema le gusta hacer. Vaya que come, papá, pollo en crema. Pero muchas veces nos quejamos y ¿sabe qué hace? Ingratitud se llama eso. Y el tercer elemento que estaba dentro del arca del pacto era que los 10 mandamientos. ¿Y por qué estaban ahí? Porque nadie los había podido cumplir, hermano. Nadie. Escúcheme, nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos. Y el que le diga a usted yo los he cumplido es el mentiroso más grande. Porque todos hemos pecado. Todos. Arriba de eso había una tapadera que se llamaba propiciatorio.
El propiciatorio tenía 2 ángeles. Todo estaba forrado de oro puro. Y los 2 ángeles tenían sus alas viendo hacia abajo. Y los 2 ángeles se juntaban entre sí. Y el sacerdote, cuando entraba y hacía el sacrificio, aunque primero hacía uno para sí mismo porque él también era pecador, el sacerdote venía y mataba al Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual de la Pascua, su sangre era puesta sobre el propiciatorio. Y esa sangre simbolizaba que tapaba el pecado que representaba lo que estaba allá adentro. Ahora, Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que no necesita morir cada vez, porque murió una sola vez y para siempre, y se presentó ante un tabernáculo no hecho de manos, donde puso su sangre por sacrificio expiatorio de todos nosotros. Sea Cristo bendito, hermanos. Éxodo 25:22 le dice Dios a Moisés: allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio entre los querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte en mandamiento para los hijos de Israel. O sea, este era el lugar donde el pueblo no solo iba a adorar al Señor, sino que iban a escuchar lo que Dios tenía que decirle. Tú y yo venimos a adorar los días domingos al Señor, pero también venimos a escuchar qué nos tiene que decir el Señor, qué quiere que sepamos. El tercer elemento de la adoración es el campamento mismo, Números 1:52 hasta el capítulo 2, versículo 2. Es interesante que Dios estableció un orden en el campamento. El tabernáculo estaba en el centro y alrededor estaban los sacerdotes. Luego venía un círculo de levitas, que eran los que servían en el templo, los que ministraban en el templo, y después estaban las 12 tribus de Israel. Pero la importancia, la prioridad era que los sacerdotes eran los que estaban primero, luego los levitas. Ahora mire esto: para que una persona pudiera ir a la guerra tenía que tener 22 años de edad. Pero para que una persona pudiera, eso está en Números 1:3, 20 años. Y para que una persona pudiera comenzar su servicio en el tabernáculo y ser un levita, tenía que tener 25 años, Números 8:24. Y para poder ser sacerdote, tenía que ser levita y tener 30 años de edad, Números 4:3. ¿Qué implica eso? Número 1, la importancia de Dios sobre la adoración, la importancia de Dios en el proceso de los hombres en que tuvieran un nivel de madurez. El cuarto ejemplo que le puedo dar en el Antiguo Testamento es Isaías 6:1-2. Póngame atención. Mire lo que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, aquí es interesante que de las 6 alas que tienen los querubines, 4 alas están dedicadas a la adoración. ¿Por qué estas alas están dedicadas a la adoración? Porque no pueden ver la santidad del Señor. Es tan santo, tan puro, que deben cubrir su desnudez, sus pies, y con las otras 2 alas le sirven. Hermanos, Dios mismo le dio a los ángeles una prioridad en la adoración, en el respeto, en la reverencia. Y muchas veces nosotros estamos en la mitad del culto. Triste es que lo diga, hermanos, pero
¿Cuántos a la mitad del culto mensajeando, haciendo cosas inapropiadas? Hermanos, Dios desea que nosotros le adoremos con toda reverencia, con todo respeto, con todo honor, dando a Él la debida gloria, todo lo que Él se merece. Y mire, la quinta cita que le tengo del Antiguo Testamento es el Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Estos son 5 que le tomé del Antiguo Testamento, pero hay más: el Salmo 5, el Salmo 29, el Salmo 45, el Salmo 66, Salmo 86, Salmo 96, Salmo 99, Salmo 132, Salmo 138, cientos de salmos, versículos. Déjeme mostrarle ahora unos pasajes del Nuevo Testamento. Mire este que es interesantísimo. Romanos 12, 1 al 2. En los 11 primeros capítulos de Romanos, Pablo habla del maravilloso evangelio de Jesucristo. Pablo nos está mostrando quién es Dios, cómo nos salvó. Y usted ve, para los que les encanta el evangelismo, ahí está todo el camino romano para evangelizar. Que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es maravilloso el libro de Romanos. Romanos habla: ¿quién eres tú que juzgas a otro? Te condenas a ti mismo cuando juzgas a otro, etcétera. Romanos es maravilloso, hermanos. Y Pablo en los primeros 11 capítulos nos está hablando de la vida cristiana, pero cuando llega al 12, póngame atención, cuando llega al 12, mire lo que dice Pablo: así que os ruego por las misericordias de Dios, todas las verdades que Él ha presentado en 11 capítulos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, adoración espiritual, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Qué está haciendo Pablo después de 11 capítulos de doctrina, de beneficios cristianos? En respuesta a todo esto, ¿sabe qué nos está diciendo Pablo? Dios quiere una adoración agradable y espiritual y perfecta para Él. La palabra agradable es importante aquí porque es un sacrificio de adoración. Cualquier persona que adora trata de llevar a Dios una vida agradable y perfecta. Esta palabra está amarrada en el versículo 2 con lo siguiente, que dice: para que comprobéis, para que usted compruebe que la voluntad de Dios es que usted le adore a Él de manera agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Una vida espiritual agradable. Que ya no vivamos ni discutiendo, ni peleando. Dios quiere que usted tenga una vida agradable y perfecta. ¿Y cómo comienza? Diciendo que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y por qué está hablando primero del cuerpo? Ojo, porque el cuerpo es con lo que usted lleva para presentarse ante Dios. ¿Y cómo lleva su cuerpo? ¿Y cómo se viste? ¿Y cómo se comporta? ¿Y cómo usa su cuerpo? Por eso es importante, hermanos.
Aún antes de venir aquí, yo traigo preparado mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi corazón. El cuerpo aquí es el elemento que me trae, pero lo que yo preparo es mi corazón, mi alma, mi espíritu. Yo sé que todos venimos en algo, venimos en una camioneta, en un carro, en un bus, en un taxi, en lo que sea. Eso fue lo que lo trajo a usted. El bus no vino a adorar al Señor, el taxi no vino a adorar al Señor. El que vino a adorar al Señor, ¿quién fue? Usted. ¿Y qué trajo usted? Su cuerpo. Y que su cuerpo sea presentado en un sacrificio vivo, santo y perfecto. En pocas palabras, Pablo en 11 capítulos nos está diciendo: Dios te salvó para que tú le adores de manera agradable y perfecta. Amén. Primera de Pedro 2:5. Todo Pedro también nos está hablando los primeros capítulos sobre quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos. Pero cuando llega el capítulo 2 y al versículo 5, dice, nos describe como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Dios no vive en una casa hecha de manos, hermanos. La iglesia no son las piedras que levantaron este edificio, no son los ladrillos, los bloques, el cemento, el hierro y el concreto. La casa de Dios somos nosotros. Nosotros somos esas piedras vivas. Hermanos, no somos piedras muertas. Usted es el templo del Señor, usted es la casa del Señor. Usted no es un bloque inerte, muerto, sin vida. Usted es una piedra viva, eso dice Pedro. Y como sacerdotes santos vamos a ofrecerle al Señor sacrificios espirituales de adoración aceptable, verdadera, espiritual, que solo se puede ofrecer a través de una transformación genuina en Cristo. Cristo es el que transforma el corazón. Ahora, la segunda razón por qué es importante la adoración, y escuche esto, póngame atención, es que el destino eterno está determinado de quien usted adora. Ojo, ojo hermano, porque la adoración no es un apéndice de la vida, es la base de la vida. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo con el propósito que lo adorara por toda la eternidad. La adoración no es, escúcheme por favor, póngame atención. La adoración no es, ay, otra vez domingo. No, hermano. La adoración es algo que usted diariamente hace en su casa. Su vida misma. Su cuerpo está presentado ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ay, yo me voy a poner una ropita así para que... No, su cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y los hombres también, hermanos. Nuestros ojos son santos, son para el Señor. Pastor, pero es que a los hombres les gusta ver a las mujeres. Sí, pero podemos rendir nuestros ojos al Señor también, nuestro corazón, nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Sí lo capta, hermano. Adoración no es solo lo que hacemos el domingo, es toda nuestra vida mediante la transformación de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pedro. Pedro está diciendo, ahora somos piedras, antes éramos piedras muertas, ahora no. Nosotros vamos hacia la patria celestial y vamos a construir ese nuevo templo donde adoraremos al Dios eterno. La adoración entonces se convierte en el núcleo mismo de toda nuestra vida. El tiempo y la eternidad son determinados por la adoración de cada individuo.
¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Adorar a Dios, hermanos. Pero si usted no lo tiene como algo importante ahora, hermano, cuán equivocado estamos. Ahora, hay dos tipos de adoración: la aceptable y la inaceptable. La Biblia también nos va a hablar al respecto. Y la Biblia, escúcheme, la Biblia nos va a explicar de qué manera no acepta Dios la adoración y de qué manera Dios sí la acepta. Voy a detenerme un poquito el día de hoy en la adoración inaceptable. La primera es hacia los dioses falsos. La gente muy sinceramente se pregunta, pero muy honestamente se pregunta: ¿y qué pasa con la gente que adora a un Dios falso porque cree que eso es lo verdadero y que ignorancia lo hace? Sin duda Dios lo va a aceptar porque es muy sincero y que por ignorancia lo hace. La respuesta es un absoluto no. No es aceptable para Dios, porque Dios es celoso y no tolera la adoración a otro. Éxodo 34:14, Isaías 48:11. Hermanos, Dios es celoso. Desde el principio de la creación, el ser humano sabía quién era Dios, y el hombre ha elegido agarrar otros caminos. Pastor, ¿usted por qué lo dice? Sencillamente yo le he preguntado a mucha gente: si usted muriera hoy, ¿a dónde va? Y claramente me dicen: yo creo que voy al infierno. Me dice. ¿Por qué cree que usted va al infierno? Porque sí, me dice. Y usted, la gente que sabe que adora al Dios vivo, usted le pregunta: si usted muriera hoy, ¿a dónde va? Le dice: yo sé que voy al cielo. En otras palabras, la adoración tiene mucho que ver sobre el destino final del ser humano. Si el ser humano sabe que no está adorando a un Dios vivo, él francamente sabe que su destino eterno es el infierno, hermanos. Ahora, el mundo entero, o la gran mayoría, rinde culto a dioses falsos. Romano 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué significa eso? Que aún, escuche, la Biblia lo dice, no lo digo yo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Rehusarse de manera deliberada a no adorar a Dios. Y escuche, hermano, escuche, usted conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a Jesús. Usted no se puede negar a adorarle. Escuche, escuche, porque esto es trascendente para su corazón. Usted conoce a Jesús, no se puede negar a adorarlo. Cuando usted empieza a rechazar el adorar al Señor, el darle al Señor, usted deliberadamente está diciendo: no quiero glorificar a Dios. Cuidado, hermanos. La Biblia dice que se negaron a adorar a Dios, por lo cual Dios los entregó a cosas reprobadas, a inmundicia, versículo 24 de ese capítulo, pasiones vergonzosas, versículo 26, y la última instancia, a un juicio, versículo 32. Hermanos, póngame atención, por favor. ¿Por qué cree que muchos creyentes caemos en pecados terribles? Porque nos negamos a adorar a Dios, hermanos. Cuando usted y yo ingenuamente,
Creemos, yo voy a la iglesia, pero yo no. Cuidado, hermano, cuidado, porque Dios lo va a entregar a usted a cosas vergonzosas. Creyentes, grandes creyentes han caído en desgracia, porque en un momento histórico de su vida se negaron a adorar a Dios y comenzaron a hacer imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Pastor, pero esos hermanos no hicieron nada. Lo hicieron en sí mismo, hermanos. Lo hicieron en sí mismo. Es cuando usted hace un Dios de usted mismo. Esos falsos dioses básicamente representan el mundo terrenal o el mundo material. Pastor, ¿y cómo me lo demuestra? Job 31, 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza, oiga lo que dice. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando era hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Ojo, hermanos, porque en otras palabras yo estoy adorando lo que poseo. Si adoro mi pequeño mundo, si mi boca besó mi propia mano, yo estaré negando a Dios. Y hermanos, lamentablemente los hombres hacemos eso. Caemos adorando el mundo material y muchas veces a nosotros mismos por mi capacidad. Cuando yo creo que soy superior a otra persona, cuidado, cuidado, cuidado. Quiera Dios amonestar mi propio corazón esta mañana. Primero el mío antes que el suyo. La segunda acción de adoración inapropiada es con las actitudes personales. Y escúcheme, esto es primero para mí antes que para usted. La primera es una actitud de superioridad. Y está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Mire lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es Jesús que está hablando. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, Dios nos habla fuertemente acerca de adorar al Señor con humildad, no creyéndonos más que otros, hermanos. La segunda actitud es la soberbia. ¿Cuántas veces con tristeza hemos escuchado a alguien comentar: yo vengo porque aquí les hago falta, yo vengo porque si yo no vengo no logran completar el grupo, yo vengo porque yo no necesito, pero aquí me necesitan a mí, aquí agradecidos deberían de estar porque yo vengo. Si no vengo yo, no hay quien les haga las cosas. Si yo no hay dinero, ni van a comer estos. Cuidado, hermanos, cuidado. Esa es soberbia, hermanos.
Y Dios abate, ¿qué dice la Biblia? Dios abate al altivo. Tercera cosa, con el propósito de exhibirse. Hermanos, si yo predico, si yo canto, si yo evangelizo, no debe ser con el propósito de exhibirse. Si yo oro por un enfermo, si yo oro por una familia, no debe ser con el propósito de exhibirse. Hechos 8, 9, 24 habla de Simón el mago. Cuando los apóstoles llegaron y vieron que había poder en imponer las manos y que el Espíritu Santo era recibido por las personas, dijo: denme ese poder, yo lo quiero comprar con dinero. Hermanos, yo sé que tal vez usted no quiere comprar con dinero, pero si usted y yo queremos exhibirnos para que la gente nos mire, es pecado, hermanos. Y Pedro le dice con denodado esfuerzo que es un gran pecado lo que él está haciendo. Hermanos, los que le cantamos al Señor, los que predicamos al Señor, los que hacemos al Señor, no debemos hacerlo para que la gente nos mire. Si al final, si pasamos aquí, es para cantarle a Dios, es para adorar al Señor, no para que me miren, no para exhibirme. Y lamentablemente Simón el mago quería exhibirse con falta de humildad. Si adorar es rendir, humillarse ante un ser supremo, y si entendimos el domingo pasado la palabra en griego proskuneo, que quería decir besar o inclinarse para besar la mano eso muestra una actitud de adoración que está en sintonía con la humildad. Cuando yo estoy con un corazón contrito y humillado y le digo: gracias, Señor, que me permitiste venir. Gracias, Señor, que ya entré a tu casa. Gracias, Señor. Dios recibe esa alabanza. Y escuche, hay algunas personas que son muy expresivas. Hay algunas personas que son maravillosas y se mueven, y hay otros que no, que solo están quietos. Y dice: ay, ese hermano está muerto, ni siquiera juzgue. Porque el otro día, platicando con una hermana, dice que ella me contó, me dijo: ay, fíjese que yo juzgaba a un señor en la iglesia, me dijo, porque yo miraba que él ni se movía, me dijo aquel, solo así quieto, apacible. Y dice que ella: ay, Señor, este hombre, ¿para qué viene? Y dice que Dios le habló audiblemente y le dijo: él está en su corazón danzando para mí, le dijo. No lo juzgues, no lo juzgues. Hermanos, cuidado con juzgar, cuidado con criticar. Venga usted a adorar al Señor. No venga para que le miren los zapatos. Ay, que miren que yo tengo unos zapatitos chifón 6. No, hermana, si usted vino a buscar al Señor, bendito sea el glorioso Señor Jesucristo que usted tiene para comprar zapatos chifón 6. Bendito sea el Señor que usted tiene para comprarse el celular Alacrán 124. Gloria al Señor, hermano. Pero no, que se lo miren, mira vos cómo. No, hermano, si usted vino a buscar al Señor, amén, hermano, amén. La otra actitud es la falta de perdón. La Biblia dice: si tú tienes algo contra tu hermano, deja en el altar tu ofrenda. Oiga lo que está diciendo. Oiga, hermanito, si tienes algo contra tu hermano, deja en el altar tu ofrenda. ¿Qué está diciendo? Si veniste a adorar, tuviste que haber traído algo. No me digas que veniste a adorar al Señor y no le trajiste nada. ¿Qué está diciendo? Deja en el altar tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y hermanos, en innumerables veces, no voy a extenderme en esto, yo he dicho: es que es él, vaya usted y pida perdón. ¿Por qué tiene que esperar usted que él venga y le pida perdón? Dé usted el paso. Falta de sometimiento.
Hermano, si usted dice que vine a adorar al Señor, pero que lo va a hacer como a usted se le da la gana y que usted no le va a obedecer a nadie, déjeme hablarle de Saúl. El profeta le dijo, dice el Señor que hagas esto, esto, esto y esto. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl no se sometió. Primero hizo el sacrificio, cosa que no le correspondía a él. Cuidado, hermanos, si nosotros vayamos haciendo cosas que no nos corresponden. ¿Por qué no esperaste?, le dijo. Hoy se hubiera confirmado el reino en ti. Y entonces vino Saúl al saber que perdí el reino, hermanos. Mire, Saúl perdió el reino y usted y yo, ¿qué podemos perder por nuestra falta de sometimiento? Saúl se le tira al profeta y donde se le tiró se le desgarró la ropa. Hoy le dijo, Dios ha desgarrado el reino de ti, le dijo. Ay, hermanos, qué tremendo. Hermanos, usted y yo, ¿qué tenemos que perder? Usted puede perder toda condición de vida que usted tiene ahora por su falta de sometimiento. Y no digamos por una falta de actitud y acción de gracias. El caso de Judas. Ahí está Judas, en vez de estar agradecido que Dios lo tomó en cuenta entre los 12, ¿qué hacía Judas? Ay, ¿para qué dieron este alabastro? Mejor se hubiera vendido y se lo hubiera dado a los pobres, dijo. Hermanos, el interés de él no era por el reino, el interés de él era por el dinero. Hermanos, no nos equivoquemos. Si servimos y adoramos al Señor, debe ser una entrega total. ¿Por qué, pastor? Porque los galardones los esperamos en el cielo, no aquí. Amén, hermanitos. Tampoco podemos servir al Señor con mentiras. El caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían vendido su propiedad, era de ellos. Y ellos llegaron al templo y en el dinero de la venta. Pastor, y si era de ellos, ¿dónde está el pecado? En que ellos dijeron que era todo en lo que lo habían vendido. Ellos se habían reservado una parte, que tampoco era pecado. Si Dios no quiere que usted sea pobre, Dios no quiere que usted viva aguantando hambre. Dios no quiere que usted se pase tronando los dedos y que diga, ay, ni agua fría tengo en el refrigerador. No, hermano, ese no es el deseo de Dios. Pero el deseo de Dios es que usted no mienta. ¿Por qué, pastor? Porque Satanás es mentiroso desde el principio, dice la Biblia. Y a Dios le gusta que nosotros seamos veraces. Hermanos, no hay cosa más fea que el mentiroso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando uno es mentiroso, lo descubren, hermano. Y en el ratito descubren que uno, ay, ese, ni le hablé, ¿sabes? Si ese es mentiroso, dice. La gente no confía en el mentiroso. ¿Y dónde estabas? Tú ya sabes dónde yo estaba. No habla la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar con mentira? Hermanos, Dios no ama al mentiroso. Y escuche estos. Ojo, si usted viene a adorar al Señor, no lo haga con espíritu de contienda, pleitos y chismes. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 1, 11 al 13. Con inmoralidad, ahí mismo en Corinto, había un hombre que vivía con la esposa de su papá. Y Pablo dice, no estoy alegre con esto, ¿cómo es posible que ustedes permiten esto? Al tal, dice, sea entregado a Satanás. Yo ya mismo lo he entregado en espíritu. La iglesia no puede permitir actos de inmoralidad. Podemos hablar con el hermano y perdonarlo. Podemos decirle, hermano, ¿por qué hiciste esto? Y si el hermano reconoce y acepta su pecado, bienvenido, habremos ganado un alma. Pero si el hermano, todo mundo sabe de los actos inmorales,
y encima de eso nos apapachamos con él, cuidado, cuidado, porque Dios no va a aceptar esa adoración. Con desorden, 1 Corintios 11, 17 al 20. Celebraban la Santa Cena del Señor, unos llegaban a tomar, a hacer desorden y los otros hermanos no. Dios que quiere orden en su iglesia, hermanos, orden. Y por eso miren hermanos, pónganme atención por favor, porque esto nos va a servir a todos. Poner orden en una iglesia no es fácil. Y yo sé que por ejemplo hacer un ensayo, hacer una cosa, es poner orden. Limpiar, adornar, es poner orden, hermanos. Y algunos no nos gustan que nos digan esto y ya no nos gusta someternos, ya no nos gusta. Hermanos, Dios quiere que las cosas se hagan en orden. Amén, hermanos. Y la última es adorando a mi propia manera. El caso de Nadab y Abiú, Levítico 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que el Señor no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió un fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Cuál es el asunto, hermanos? Yo no puedo inventarme una adoración que no es para el Señor. Es que yo voy a hacer una cosa novedosa. Cuidado. Por querer agradar y atraer más gente a la iglesia, yo me invento una nueva forma. Cuidado. Cuidado. Es que yo lo que quiero es hacer para el Señor. Abiú y Nadab lo querían hacer para el Señor también, pero era el fuego extraño. Dios ha ordenado una manera y una forma que debe hacerse, hermanos. ¿Y cuál debe de ser esa? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén, hermanitos. ¿Está bonito o no, hermanos? Amén. Sea nuestro Señor Jesucristo bendito, hermanos. A Él sea la gloria, a Él sea el reino, a Él sea todo el honor. Que Él tome toda la alabanza suya, todo el honor, toda la riqueza, la gloria de vida, dice David. Porque todas las cosas son tuyas, tuyo es el reino, de ti procede todo, dice. Amén. Entonces la Biblia nos demuestra su prioridad sobre la adoración. La Biblia nos demostró lo que es una adoración inaceptable y también la que es aceptable. Y también cómo nosotros no debemos hacer imágenes. Porque la adoración de un ídolo comienza en la mente, hermanos. Y la actitud del que adora no debe ser inaceptable. Y Dios desea que todos los que estamos aquí le adoremos en espíritu y en verdad. Y si yo mismo tengo una de estas cosas, que yo cambie, que usted cambie, que todos cambiemos, que todos le adoremos al Señor, que le diezmemos, que le ofrendemos. ¿Por qué? Porque en el dar está la adoración. Pastor, yo no puedo. Comience con lo que usted puede. Dios conoce su corazón. Dios conoce. Si Dios no la quiere dejar que usted no coma. Por el contrario, Dios quiere que usted tenga. Tampoco es que la iglesia va a andar detrás de usted, usted no ha dado, usted no ha dado. No, eso no es adoración tampoco. Tampoco un pastor debe andar detrás de la gente y usted ¿por qué no ha dado? No, eso no es adoración. La adoración es un acto de amor, de entrega, de pasión, de devoción. Amén, hermanos. Bueno, y finalmente, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted puede decirle a Jesús: si allá donde tú naciste no había lugar donde tú nacieras, puedes venir a nacer aquí a mi corazón.
Amén. Vamos a orar, pues incline su rostro. Queremos suplicarte, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú des el toque de tu Santo Espíritu y esa persona pueda conocerte, Señor. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, dígale ahí donde usted está: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo mi pasado y te ruego que entres en mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias. Dígale gracias por morir en esa cruz. Gracias, porque ahora soy tu hijo, tu hija.